Hola, en el día de hoy me gustaría hablarles a ustedes de cómo es mi vida aquí en Chile. Bueno, si ya lo vieron en el título, yo soy una colombiana, llevo 7 años viviendo aquí en Chile y me gustaría hablarle de los temas así porque hay mucha gente que de pronto tiene, no sé, está indeciso de cómo irse a otro país y ahora acá ha llegado mucho extranjero porque han tomado como referencia Chile para venir a vivir. Entonces me gustaría contarles desde mi experiencia para que lo tomen a conciencia y de verdaderamente ver si les importa o les interesa viajar a otro país. Empecemos con lo del tema de la discriminación. Tengo que decir que a pesar de los 7 años que yo llevo acá, al principio sí tuve una discriminación en cuanto a las personas con las que trabajé en un cierto lugar. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que yo venía a quitarles un mecanismo de trabajo para ellos y quitarles la oportunidad a las personas que verdaderamente ya estaban aquí. En vez de dársela a ellos, se la estaba quitando yo la oportunidad a ellos. Pero aparte de eso, no tuve otra discriminación, gracias a Dios, hasta el sol de hoy. Fue como en los primeros años que yo llegué. Ahora, hay mucha gente que tal vez sí la viven y todavía constantemente, y conozco muchos casos, pero bueno, yo me voy a basar solamente en el mío. Vivo en Santiago de Chile. En Santiago de Chile los arriendos son proporcionalmente caros. Si como gana gasta, deja de andar pensando que vas a cambiar la plata a colombiano, porque verdaderamente ya no es lo mismo. Tú vienes aquí, consigues tu plata y también tienes que pagar arriendo, pagar agua, luz, gas, o sea, todo como si vivieras en Colombia igual. Entonces uno tiene que ir pensando más bien que está aquí y que tiene que ir también haciendo los pagos. O sea, si puedes ahorrar, ideal, pero si no, tienes que ir viviendo el día a día. Bueno, no sé cómo sea en el norte o en el sur. Tengo conocimiento que en el norte han llegado mucha serie de colombianos, por el tema de que allá hay muchas minas, entonces van a trabajar como obreros, nanas, lo desconozco esencialmente, pero yo voy a hablar de aquí. Aquí hay hartas personas. También han habido gente que verdaderamente no vienen a trabajar sino a hacer otras cosas ilícitas, que desgraciadamente por uno pagan todos, aunque sean pocos o muchos los que vengan a trabajar. Hay cosas que de pronto te hacen cambiar un poco la opinión de los chilenos que tengan con nosotros. Mm, bueno, la gente en el sur es súper sociable, a diferencia de aquí de los capitalinos son un poco más fríos, más distantes, pero yo creo que va por el hecho también de que están acostumbrados a dedicarse a 100% como a sus labores y su jornada laboral, y después tienen tantas cosas que hacer que como que no están pendientes de la vida ajena, y si la están como que uno trata como de evitar las malas energías. La gente del sur, tengo una anécdota. Cuando fue el terremoto del 2010, fui a hacer un aporte directamente a ayudarles por los temas que habían perdido ellos, algunos utensilios y cosas materiales. Y en determinado punto fui a un lugar que se llama Constitución, donde una familia que yo les iba a dar una leche, leche en polvo, me dijeron, no, no me la den a mí, désela a esa otra familia que verdaderamente la va a necesitar más que yo. O sea, sinceramente, en el grado en que ellos se encontraban, cualquier otra persona hubiera dicho, démela a mí, así como aventajándose, pero ellos no. Entonces me dejó como marcada eso, el hecho de que allá en el sur son súper sociables, no tenían agua, luz ni nada más, sin embargo te ofrecen té, te ofrecen pan, o sea, de todos. O sea, si tienes un lugar así como para vivir, igual es recomendable el sur. Bueno, yo vivo en Santiago porque obviamente hay muchas más oportunidades, aparte que estoy estudiando acá en la universidad, y eso fue uno de los cuales puntos por los cuales también me vine acá a Chile. En cuanto al idioma, a pesar de que hablamos español, las personas no terminan una frase y es como en estai, como estai, me gustai, o sea, todo con y no colocan eses. Entonces, hay muchas jergas que verdaderamente uno no las entiende a pesar de que es español. Entonces, te va a costar un poco al principio, pero después como que vas adquiriendo el dominio de cómo que se identificar qué son esas jergas. Entonces realmente vas a aprender y vas a comunicarte mucho más. Pero eso se lleva poco tiempo. Ahora hay que sociabilizar tan harto para que verdaderamente puedas comunicarte con ellos. Mm, bueno, eso fueron como lo que yo pude vivir acá. Verdaderamente es un país hermoso. Económicamente está muy bien a nivel de Sudamérica. Te da la oportunidad de ahorrar. Si eres una persona juiciosa, si vas a tener el lugar de estar ahorrando. Es
un país con muchas oportunidades. Si de pronto vienes con la necesidad, de pronto en Colombia no tuviste la oportunidad de terminar tu bachillerato y acá se llama cuarto medio, hay instituciones o colegios de donde te dan esa oportunidad de hacer el 2x1 gratis. Desconozco lugares donde lo hacen, pero verdaderamente es cuestión como entrar a Google y ahí vas a tener unos datos donde podrías hacerlo. Aparte, bueno, el tema de lo de la documentación, obviamente como en todo país, tienes que legalizar todos tus documentos, traerlo mejor directamente legalizados para que no tengas que pasar todo este proceso que igual es harto engorroso. Hay demasiados extranjeros acá y en lo que es la el departamento de extranjería es harto espera, o sea que, o sea, no se va a comparar directamente como en Colombia porque igual acá hay lugares donde puedes sentar y esperar tu turno así sea el 200, pero verdaderamente es mejor que traigas todos los documentos en regla, que trates de hacer las cosas legales para que no tengas ningún inconveniente en cuanto si de pronto alguna oportunidad se te llegue a presentar. La educación aquí a nivel de universidad es costosa, la idea es que tengas que ahorrar harto dinero también porque no hay educación gratuita, son más que los de cuarto medio, algunas otras becas estatales, pero acá le llaman a la universidad a lo que se llama acreditación de la institución, y si tu institución no está acreditada como tal, entonces no vas a poder postular a becas estatales, lo cual te limita un poco porque es un aporte igual que te ganes una beca estatal porque te da el 50% de pronto si te llegas a ganar alguna beca. Ahora, si tienes alguna oportunidad de hacerlo, es mejor que digas, lo intenté, a decir cómo hubiera sido si me hubiera ido a Chile a vivir, porque yo conozco ahora que hay mucha gente que tiene muchas ganas de vivirse acá, a vivir acá. Pero, o sea, esta fue como mi experiencia y quise compartirla con ustedes, ya que hay muchas personas que verdaderamente me he dado cuenta de que están adquiriendo a Chile como si fuera su segundo lugar de vivir o hacer una familia. Sí lo recomiendo, Chile es un país hermoso, hay mucha zona verde, hay mucha desierto, o sea que hay extremos, norte es desierto, sur es vegetal, y obviamente tenemos la capital, o sea que hay los tres extremos, hay temporada 6 meses frío, 6 meses calor, es ideal, por lo menos yo me quedo con el frío. Yo soy especialmente de Cali, donde todo el año es calor y hay algunas que otras temporadas de lluvia, pero acá puedo darme el lujo de, no sé, colocarme una bufanda, algún chaleco, algo que sería una loca haberlo hecho en Cali. Bueno, espero que estos consejos les sirvan. Traten también de documentarse bien, de adquirir mayores conocimientos, de legalizar todos sus documentos para no tener ningún problema en inmigración y que lo dejen pasar sin ningún problema. Ya saben que los colombianos siempre hay un poco de paro en lo que son los aeropuertos. Espero que les sirva mucho el video. No olviden suscribirse a mi canal y también de darme algunas ideas a ustedes si también hay otras personas que viven fuera del país. También me encantaría saber dónde viven, cuáles son sus experiencias. No tengo nada más que decirles. Espero que tengan muy buena tarde. Nos vemos hasta la próxima. Chao.